Bien, seguimos con la parte de cinemática, lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es el que nosotros vimos en este caso, ¿bien? O sea, a medida que pasa el tiempo siempre se desplaza la misma cantidad, o sea, por cada unidad de tiempo siempre se desplazó 30. Y por lo cual yo puedo predecir esto, acá puedo predecir, en este caso no puedo predecir. Los dos se tratan de movimientos rectilíneos, o sea, los dos se mueven con respecto al eje X, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Uno puedo establecer, o sea, puedo darme cuenta cuál va a ser su posición a las 4 horas y en el otro es un signo de pregunta, no sé. ¿Por qué puedo establecer acá? ¿Por qué puedo saber dónde se va a encontrar? Porque por cada hora que va pasando siempre se desplaza lo mismo, 30 kilómetros. O sea, es el desplazamiento por unidad de tiempo, esto es la velocidad. ¿Bien? Pero esto tiene que ser por cada hora que pase. Bien, entonces, este es el movimiento más simple para estudiar. Aquellos que son en línea recta y a velocidad constante. O sea, esa velocidad no se modifica. Siempre viaja a 30 km por hora o puede ser otros valores de velocidad. Entonces nosotros fíjense que el delta X sobre delta T, recuerden que delta era algo final menos algo inicial. Es la coordenada final menos la coordenada inicial. Eso lo teníamos en esta parte, ¿ven? Coordenada final, que era el desplazamiento, mejor dicho, el delta X dividido delta T. 30 dividido 1. 30 dividido 1. Entonces todo esto me da la velocidad. ¿Bien? Entonces, este delta, como dijimos, era algo final menos algo inicial y lo tenemos acá. Coordenada final menos coordenada inicial. Y en este caso tenemos el tiempo. El tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. ¿Bien? Entonces pasamos de acá a esta fórmula. Y ahora, ¿qué es lo que voy a despejar? Voy a despejar el X final. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero paso lo que está acá abajo, o sea, el denominador. El denominador que está dividiendo pasa al otro lado con la operación opuesta a la división, la multiplicación. Pasa multiplicando, ¿bien? Y después, este que está acá restando, el X inicial, o sea, la coordenada inicial que está restando, pasa sumando. Entonces me queda esta fórmula, fíjense que acá cometí un error, acá es X final, este es X inicial, ahí está. Entonces ahí me queda, ¿bien? Bien, ahí lo tenemos, hicimos el desarrollo, esto como dije que estaba dividiendo pasó multiplicando y me quedó esto, el X final menos el X inicial, ¿bien? Ahí está, vamos a ponerlo ahí. Bien. Y entonces ahora este menos X inicial pasa sumando. Bien, pasa sumando al otro lado. Y ahí, ven, me queda la ecuación despejada. Esta es la ecuación de MRU. Entonces, recuerden, el X inicial es la coordenada inicial, no es distancia recorrida, no confundan con distancia recorrida, es la coordenada en donde se encuentra. Esta es la coordenada final, ¿tá? Lo que me pueden decir que puede ser la distancia con respecto al origen, ¿bien? Igualmente no sería muy correcto decir la distancia, pero bueno. Y este es el lapso, el tiempo que duró este viaje, ¿está? Entonces, vamos a ver acá. Y ahora después más tarde van a ver por qué no es correcto decir la distancia con respecto al origen. Pero bueno, tómenlo por el momento así. Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, tenemos esto. Este ejercicio nos indica, por ejemplo,
que este objeto se encuentra en la coordenada 5 y fíjense que hay el versor y, significa estamos en el eje X. Y el tiempo inicial son las 12 horas. Bien, entonces, después de un tiempo, ¿tá? A las 14 horas, la coordenada es 105 kilómetros, versor Y es que significa está en el eje X. ¿Tá? Estos 105 kilómetros corresponden al eje X. Entonces, comienza en la coordenada 5 kilómetros a las 12 horas y a las 14 horas llega a la coordenada 105 kilómetros. Bien. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento? Recordemos que el desplazamiento es la coordenada final menos la inicial. Bien, ahí lo tenemos. Coordenada final, 105 kilómetros. Coordenada inicial, 5 kilómetros. Bien, 105 menos 5 es 100 kilómetros. Eso es lo que se desplazó. O sea, de acá le sumo 100 kilómetros y voy a parar a la coordenada final. Bien. Desplazamiento. En este caso, ¿cuál es la distancia recorrida? La distancia recorrida, fíjense que me coincide con el desplazamiento, pero con la diferencia que no le tengo que poner el versor. O sea que con que ponga así, copiar y pegar, está bien. La distancia recorrida va sin el versor y no es un vector. ¿Por qué? Porque no es un vector. Bien. El lapso es el tiempo que duró el viaje. Entonces, el tiempo que duró el viaje es desde las 14 horas, el tiempo final, menos las 12 horas que partió, o sea, 2 horas de viaje. Bien, y ahí lo tenemos. Fíjense que en el caso del tiempo no hay que poner los versores. El tiempo no es un vector. ¿Por qué? Porque obviamente que no hace falta darle dirección y sentido al tiempo. Siempre el tiempo va avanzando. ¿Tá? Y acá la velocidad. Entonces, ¿cómo hacemos la velocidad? Y el desplazamiento dividido el tiempo empleado. ¿Tá? Entonces se desplazó 100 kilómetros dividido el lapso de eso, 2 horas. Bien, y ahí nos queda. O sea, lo hicimos con un poquito más de detalle. ¿Tá? Vamos a ampliar un poco más esto. Epa. Es más grande. Ahí está. Bien, ahí está. Entonces, lo que se desplazó en el eje X, por eso el versor, le llevó 2 horas y entonces 100 dividido 2 me da 50. O sea que por cada hora que pasa se desplaza 50 kilómetros. ¿En qué? En el eje X. Bien. Bueno, ahora vamos a ver este otro objeto. ¿Tá? Este objeto que se encuentra acá, el ejercicio número 3. Vamos a bajarlo. Ahí está. Bien. Ahí lo tenemos. Lo emprolijamos un poquito más. En este caso, este objeto comienza en la coordenada inicial 130 kilómetros a las 10 horas y termina a 10 kilómetros del origen a las 13 horas. Entonces es lo mismo que hicimos antes. Es la coordenada final menos la coordenada inicial, o sea, 130 versor Y menos 10 verso... Ah, no, me equivoco. Coordenada final, ojo. Coordenada final es 10. Menos la coordenada inicial que es 130. Entonces, esto me quedó de la siguiente forma. Y ahí tenemos. En este caso, fíjense que 10 menos 130 me da menos 120. O sea,
el versor me está indicando la dirección, que se mueve en el eje X, se está moviendo en el eje X. Y el signo negativo significa que se está moviendo en contra del sistema de referencia, o sea, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque yo acá designé que todo lo que vaya a la derecha va a ser positivo, ¿tá? Toda flecha que apunta hacia la derecha será positivo. Fíjense que esta flecha de la velocidad está apuntando en contra del sistema de referencia elegido, que es hacia la derecha, por lo cual la velocidad va a ser negativa. Bien, en este caso lo que me está dando es el desplazamiento negativo. Claro, se está moviendo 120 kilómetros para este lado, para la izquierda. Distancia recorrida, y en este caso la distancia recorrida son 120 kilómetros. Bien, es positivo, o sea, lo que me va a indicar en los relojes del auto no van a indicar ni el versor ni el signo del desplazamiento. Me indica valores positivos, 120 kilómetros. Bien, eso va a ser la distancia recorrida. Entonces, una cosa es el vector desplazamiento y otra cosa es distancia recorrida. Este es el vector desplazamiento y esta es la distancia recorrida, es lo que indica el auto. Y el lapso, entonces el lapso va a ser el tiempo final, 13 horas, menos el tiempo inicial, 10 horas. El lapso siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el tiempo siempre está avanzando. No hay un lugar en la Tierra donde el tiempo retroceda, bien, sino que siempre avanza. Bien, ahí tenemos el tiempo que duró el viaje, 3 horas, ¿está? Y la velocidad, entonces, es lo que se desplazó, o sea, esto menos 120, no la distancia recorrida, ¿está bien? No distancia recorrida, sino el desplazamiento menos 120 kilómetros versor y dividido el lapso, dividido 3 horas. Y ahí tenemos los menos 120, el desplazamiento, dividido las 3 horas, y menos 120 dividido 3, eso me da menos 40. La velocidad es negativa y se mueve en el eje X, ¿está? Porque dice versor Y. Entonces fíjense qué es lo que estamos viendo en el dibujo. Esta flecha, que es la velocidad, es a la izquierda, en contra del sistema de referencia. Entonces queda de esta manera. La conclusión vendría a ser que el signo más o el signo menos indica el desplazamiento, y la velocidad indican para dónde apuntan las flechas, o sea, para dónde apuntan los vectores. Si van a favor del sistema de referencia o van en contra del sistema de referencia. En el próximo video vamos a desarrollar este ejercicio número 4.